Esta es una producción de Grupo Fórmula. Francisco Abundis, director general de Parametría, una de las 3 empresas encuestadoras en el proceso de renovación de la presidencia de Morena. Antes que nada, como siempre, gracias por tu apertura y gracias por estar con nosotros en esta conversación. Mi querido Paco, gracias. Al contrario, Ricardo, un gusto estar contigo como siempre. Muchas gracias. ¿En qué momento se encuentra este proceso que sabemos que no depende en cuanto a los mandatos de realización, etcétera, sino que está en manos de la autoridad electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral, por mandato del tribunal? Pero ustedes como encuestadores, ¿en qué momento se encuentran en esta larga disputa por la presidencia de Morena, Paco? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo lo sintetizarías y en qué momento estamos? Mira, para fortuna, los 2 ejercicios que ya se hicieron, el de conocimiento de nombre y la primera medición donde resultó este empate entre 2 liderazgos, el de Muñoz Ledo y el de Mario Delgado, que obliga a la tercera medición, está dicho así en los acuerdos del INE que sometió al Tribunal Electoral, como bien señalas. Para fortuna, esos 2 procesos nos han servido mucho en términos de experiencia. En particular, te hablaría por Parametría. Fuimos los únicos que estuvimos en los 2, en el de conocimiento de nombre y en el primero para elegir o seleccionar al presidente. El aprendizaje en términos de metodología, diseño de cuestionario, es decir, las horas que nos pasamos con colegas y con 2 académicos de Limas, cuya ayuda ha sido invaluable para los estimadores, niveles de los intervalos de confianza, todas esas discusiones que nos han tomado horas, te diría que ya están resueltas. Entonces, la gran ventaja de lo que pueda disponer el Instituto Nacional Electoral para someterlo nuevamente al tribunal es que en cuanto ellos digan que, y a quien se lo indiquen, que entiendo que va a ser por un sorteo nuevamente, de los 5 posibles que estamos ahí, Demotecnia, Mendoza Blanco, Covarrubias, BGC y Parametría, estamos ya listos, casi te diría de un día a otro para empezar a hacer la medición, básicamente porque ya tenemos en nuestro caso dos experiencias, en el caso de mis colegas una, pero esa experiencia en términos de muestreo, campo, logística, te da una gran ventaja, Ricardo. Ahora, antes de hablar de cómo se haría esta tercera encuesta, dime por qué técnicamente el resultado de 0.05 de ventaja de Muñoz Ledo no fue sobre Mario Delgado, no fue suficiente en el esquema de una encuesta para determinar al ganador. Sí, ahí hay que ser muy claro si es un tema conceptual. Una cosa es una elección donde tienes al total de la población ejerciendo su voto y otra es una estimación, una encuesta donde no tenemos al total de la población, tenemos una muestra de esa población. Entonces, es cierto que en la práctica democrática tú puedes ganar con un voto o con 1,000,000, ¿no? Eso es práctica democrática cuando tienes una votación. Esto no fue una votación, esto fue una estimación que tiene márgenes de error e intervalos de confianza. En la estimación estadística, si esos intervalos se enciman, tú no puedes decir que hay un ganador, das más bien un empate. De hecho, eso, Ricardo, nos pasa frecuentemente en las mediciones antes de una elección, las últimas preelectorales, o el día de la elección en encuestas de salida. La expresión en inglés es too close to call, ¿no? Que es demasiado cerrada para dar un ganador. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Tenemos una elección muy cerrada que no nos permite dar ganador. ¿Existen principios técnicos o en este caso de criterio de el INE de cuál sería un margen confiable, una distancia lo suficientemente convincente en porcentaje de encuestas para determinar a un ganador? Sí, lo que esperarías en esta, digamos, tercera medición, que sería una segunda vuelta, es como un balotaje. Nosotros no tenemos esto en nuestro sistema político, pero lo tienen varios países en Sudamérica. Tú sabes que primero hay una elección y luego solamente pasan 2,
para que haya otra elección. La segunda vuelta famosa. La segunda vuelta, exacto, ¿no? Ujú. Que la tienes en Chile, la tienes en Bolivia, la tienes en Argentina, en fin, si no ganas con una distancia amplia, entonces se hace otra vez elección entre los dos finalistas. Lo que se espera ahí es que aquellos que votaron por otra opción, que en este caso sería cualquiera de las 3 mujeres que estaban en esa elección, de las 5 opciones, dieran su voto ahora. No es el mismo elector, sería otro, pero se asume que el simpatizante de Morena ahora tendría 2 opciones y se la daría a una de esas 2 opciones. Existe la posibilidad, Ricardo, que creemos que es poco probable, pero existe la posibilidad que pudiera haber nuevamente un empate, pero eso es mucho más difícil cuando ya tienes 2 opciones, porque te tienes que decantar por una de las dos. ¿Cómo sabes cuál es el intervalo, digamos, donde esto ya se separa y se desempata? Pues es básicamente a partir de la muestra que se tiene, y por eso las 2 muestras anteriores han sido amplias. Digamos, esta última fue de 4.500 entrevistas, 1.500 por cada consultoría, porque eso te reduce mucho los intervalos de confianza y te permite dar un ganador más claro. Yo creo que lo que va a pasar con esta medición es que nuevamente vamos a tener 4.500 casos, pero los intervalos de confianza se van a reducir porque tienes solamente 2 opciones. Ahora, desde luego no te voy a cuestionar a ti ni a tus colegas, pero eh, el diseño de la muestra, es decir, la decisión de a quiénes se van a encuestar, resulta fundamental. Alguno de los candidatos se quejó de que había nada más, que se había encuestado nada más a cierto sector de la población. ¿El diseño de la muestra también está sujeto a aprobación del INE? Sí, ciertamente el diseño, digamos, que se acordó también con los investigadores del IMAS del UNAM, es un documento público, lo puedes consultar perfectamente en la página del INE. Una vez que se ejecuta ese diseño, primero digamos, cómo se van a seleccionar las secciones electorales, cómo se van a seleccionar los hogares, después al respondente, cómo definimos al simpatizante de Morena. Todas esas fueron decisiones metodológicas que, una vez que están en ese documento público, tú las puedes corroborar con las bases de datos que se están entregando. Entonces es un proceso completamente transparente. Te diría que lo que le agradecemos ahora al presidente de Morena es que haya pedido que haya una auditoría. Tú bien sabes que muchas de estas Sí. mediciones deben de estar hechas para ser auditables. Te pongo 2 ejemplos muy claros que tú conoces: ratings de televisión, ratings de radio, niveles de audiencias. Todo eso es auditable porque se tiene que revisar cómo se hizo y que tú confíes en esos indicadores. Esto es lo mismo, está hecho para que sea auditable y revisable. Finalmente, ¿será una sola pregunta o varias las que se van a plantear a los encuestados en esta tercera encuesta, en el entendido de que los dos candidatos y el propio partido acepten los términos? Será una sola pregunta porque así se determinó, a diferencia de otros procesos donde se puede hacer un indicador de varias preguntas, o se toman en cuenta más de una pregunta, un ¿Nos sistema puedes de... decir cuál será esta pregunta, básicamente? Sí, es la misma que hicimos, te la puedo leer, es la misma que hicimos para La esta segunda. medición, ajá. Una vez que informamos al entrevistado de que Morena está en un proceso de selección de su Sí. presidencia y su secretario ejecutivo, preguntamos: ¿cuál de los siguientes candidatos elige usted para que sea el presidente de Morena a nivel nacional? El encuestador entrega el dispositivo para que seleccione al candidato de su preferencia, y estos nombres, Ricardo, como se hace en una tableta, se rotan todo el tiempo. Nadie aparece en primero o en segundo lugar, o en la anterior, cuando había 5 opciones, Ajá. nadie aparecía primero en la primera, segunda. Pero ahora aparecerán dos nada más. Dos, pero se van rolando. A Ah, veces sí, será sí, Porfirio sí. Muñoz Ledo y a veces Mario Delgado. Y en esto es importante tu pregunta porque se generó la impresión de que, como Porfirio Muñoz Ledo había tenido mayor nivel de conocimiento que Mario Delgado en la primera medición, 40 contra 27 puntos, Sí. él, o lo está argumentando así, me parece que es una confusión.
que esto necesariamente predetermina preferencia. Y me parece que aquí el mejor ejemplo que tenemos, Ricardo, es el que tuvimos en la elección de la jefa de gobierno o la candidatura. Recordarás que estaba Ricardo Monreal, Martí Sí, Batres, el propio Mario Delgado y Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno. Ellos tres le sacaban entre 10 y 20 puntos de ventaja en nivel de conocimiento a Claudia Sheinbaum. En particular, Ricardo Monreal y Martí Batres estaban en 50, 55. sí. Claudia Sheinbaum estaba en 30. A la hora que ya se hizo la encuesta de preferencia, dime quién es hoy la jefa de gobierno. Bueno, el ejemplo está clarísimo. ¿Algo más que quieras puntualizar, mi querido Paco, sobre esta expectativa que trasciende, estarás de acuerdo, el ámbito de Morena y se convierte en un asunto de interés nacional? Porque es obvio, Morena es el partido en el poder, en el gobierno federal, es la mayoría en las dos cámaras del Congreso, diputados y senadores, gobierna en buena parte de entidades, en fin, es un partido muy significativo en estos tiempos. ¿Algo más que quieras puntualizar sobre la relevancia de esta elección? Pues que es un privilegio poder participar en estos ejercicios, gozar de la confianza del INE, gozar de la confianza pública. Ese privilegio te obliga a hacer las cosas de la mejor manera posible, lo más nítidas, metodológicamente lo más limpias, lo más robustas, pero también lo más transparentes, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente decir que estamos nosotros haciendo el mejor trabajo posible, que la verdad ha sido una gran experiencia entre colegas y también entre los técnicos del INE, los actuarios de la UNAM, y que creo que pues nosotros sí nos gustaría mucho una revisión de nuestro trabajo, porque en eso nos sentimos muy tranquilos y muy satisfechos. Francisco Abundis, director general de Parametría, un referente muy sólido en lo que se refiere a la opinión pública en este país. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Sabes que este espacio se queda abierto. Te envío, como siempre, mi reconocimiento y afecto. Gracias, Paco. Muchas gracias a ti, Ricardo. Te mando un fuerte abrazo. Un gusto estar contigo. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.